El querido historiador Ricardo Elía del Centro Islámico de la República Argentina para continuar conociendo la historia de Palestina. Palestina, segunda parte. Salam aleikum, Ricardo, ¿cómo estás? Salam. ¿Cómo estás, Alhamdulillah, si así podríamos decirlo, siempre hay que decir alhamdulillah. Sí, siempre. Bueno, Ricardo, nos metemos en la historia de Palestina, ya habíamos hecho un reconto en otras emisiones, Sí, pero ¿qué podemos hablar? Vamos a tener como que resetear, ahora que estamos en la época del Mundial de Rugby, reseteamos el Scrum. Dale, reseteemos. La ovalada de vuelta, pues tenemos que seguir. Sí, continuemos. Bien. Estábamos hablando de Canaán, y una cosa muy importante, que en Canaán no había dos pueblos, eran todos cananeos. Eso lo ha determinado la propia arqueología israelí. O sea, ¿te acordás de eso? Sí. Que hablamos de eso. Bien, el tema es que los cananeos son los que fundan la ciudad de Jerusalén en el año 3000 a.C. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudad de Jerusalén tiene nada más y nada menos que 5000 años. Los 3000 antes de Cristo y los 2000 de ahora. Claro, tiene 5000 años. Y hay una serie de palabras que nosotros pensamos que son hebreas y son cananeas. ¿Cómo será que la palabra Sión es una palabra cananea que denomina al monte Sión, que está justamente ahí en Jerusalén? Es interesante, ¿no? Sí, muy. Bien. Ahora bien, avanzamos. Llegamos al año 1000. Ahí es donde el panorama que tenemos en la región es el siguiente. Tenemos a los cananeos y sobre la costa, en lo que hoy es Gaza, pero subiendo incluso hacia el norte, las ciudades, por ejemplo, de Ashkelon o Ashdod, ¿sí? Y seguimos un poco más arriba, eso estaba ocupado por otro pueblo. Este pueblo se llamaba, o mejor dicho, lo han llamado Filisteo. Pero en realidad, ¿quiénes eran? Eran los Peleshtim, que también era un pueblo de lengua arábiga, porque encontramos en la Biblia, por ejemplo, que un rey de los filisteos se llamaba Abimelech, un nombre... Más árabe que... Sí, de la región. Esta zona es una confederación de 5 ciudades filisteas, ¿sí? Sí. Entre ellas Gaza. Bien, cuando va a surgir hacia el año 1000 el reino de David y Salomón, que vos sabés que para los musulmanes, además de reyes, son profetas. Sí, la paz sea con ellos. La paz sea con ellos. Se van a formar luego de sus reinos el reino de Judá, ¿sí? Y el reino de Israel. O sea, 2 reinos. Pero estos 2 reinos... ¿Seguimos en qué año ahí? Ahora estamos entre los años 1000 y 700. Bien, antes de Cristo. Sí, por supuesto, sí. Claro, siempre. O sea, es un periodo de más o menos 300 años. Bien. 320 años, en el que, en primer lugar, el reino de Israel es conquistado por los asirios, ¿sí? Y luego el reino de Judá, conquistado por los babilonios hacia el año 586. O sea, más o menos tenemos un periodo de 400 años, ¿sí? 414 años aproximadamente. Pero la zona costera en la que estaban los filisteos nunca perteneció ni al reino de David y Salomón, ni al reino de Israel, ni de Judá. ¿Y a quién siempre fueron independientes. Ah, bien. O sea, nunca fueron o pertenecieron a nadie. Finalmente los babilonios, en el año 586 a.C., conquistan el reino de Israel, y luego vamos a tener sucesivos periodos. Van a estar los persas. Luego más adelante va a haber una época de los macabeos, que son ya judíos, y luego va a venir la dominación romana y bizantina. Bien. Hasta que llegamos al año ahora ya 638 después de Cristo. Bien. Ahí es cuando llegan los musulmanes, toman Jerusalén, y el califa Omar bin al-Khattab, el segundo califa del Islam, sí, sí. de los 4 califas bien guiados, llega a la ciudad de Jerusalén y va a sacar un convenio
conocido como el Convenio de Omar, de protección a cristianos y a los pocos judíos que habían quedado. O sea, que podían profesar libremente su religión, sin ningún problema. Sin ningún problema. Bien. Ahora viene lo interesante. Desde el año 638 al año 1917, es un periodo de casi 1300 años, toda la zona de Palestina que conocemos, incluida Jerusalén, va a pertenecer a los musulmanes. O sea, nunca hubo, excepto a la época de los cananeos, ¿no?, que sí estuvieron un largo periodo en su poder, Palestina y Jerusalén nunca pertenecieron más tiempo a nadie más que a los musulmanes. O sea, durante 1300 años, las distintas dinastías musulmanas, Omeya, Abbasí, Fatimí, Mameluca y Otomana, fueron los administradores de Palestina y de Jerusalén. Bien. Esto no lo dice Ricardo Elías, lo dice la historia, por supuesto. No, lo dice la historia, claro, por claro. supuesto. Cualquier arabista, islamólogo o historiador lo va a afirmar. Bien. Bien, ¿qué va a pasar en 1917? Estamos en plena Primera Guerra Mundial, el ejército británico derrota a los otomanos y conquista Jerusalén. Ya estamos ahí cerquita de los Claro. años, sí. Y ahí entramos de vuelta al año 1920, donde, según el Tratado de Versalles de 1919, se le otorga, ilegalmente por cierto, digamos ya derrumbado prácticamente casi el Imperio Otomano, se le otorga a Inglaterra un mandato sobre Palestina. ¿En base a qué? No sabemos. No, simplemente es una decisión política, Bien. digamos, de los vencedores. Entonces, se divide incluso el Medio Oriente en dos zonas de influencia, como había sido pactado en 1916 en el Sykes-Picot, entre Inglaterra y Francia. Siria y Líbano pasan a pertenecer a Francia, sí, y Palestina, la península arábiga e Irak pasan a pertenecer a Inglaterra. ¿Está bien? Como una repartija, bueno, ¿no? Sí, es un reparto. Toma para vos, sí, toma para mí. Un reparto. Bien. Un reparto ilegal, pero reparto. Como tantas otras cosas. Como las Malvinas, por ejemplo. Sí. Que también es un acto de colonización. Eso era un acto de colonización, ahora ya de todo el Medio Oriente. Y luego vamos a tener este mandato británico entre 1920 y 1948. ¿Qué va a suceder en 1947? Que, como ya habíamos adelantado en su momento, las Naciones Unidas, ilegalmente, porque su Carta Magna le prohíbe particionar un territorio, determina la partición de Palestina. Hay una votación, unos países votan a favor, otros en contra, la Argentina se abstuvo, y entonces se determina que ahora Palestina se va a dividir en dos estados, un estado árabe y un estado judío. ¿Año? 1947, 29 de noviembre. Bien. Lo increíble es que en ese reparto se le da mayor territorio a los menos y menor territorio a los más. Y en consecuencia, debido a una serie de agresiones, casi 900.000 palestinos son expulsados, se van a vivir a los países vecinos, y desde entonces hasta hoy tenemos esto, que es un conflicto que parece ser interminable. Ricardo, te agradecemos porque nos resumiste en minutos de televisión, que sí, no es fácil. Es casi prácticamente imposible. Sí, pero vos lo haces posible, la historia, que como decimos, no lo dice Ricardo Elías, sino que es la historia de estos pueblos, ¿no? y de Palestina. Y de esta región tan particular. Y digamos, para los oyentes es muy importante, digamos, enfatizar el tema de la historia, de conocer la historia. Por eso en su momento ese famoso pensador latino Cicerón dijo: será un niño el que no conozca la historia. Gracias, Ricardo.